Muy buenas tardes, chicos. Como les informé, aquí tenemos esta plantillita, la cual nosotros vamos a utilizar para eh, poder reflejar ese componente financiero de nuestro plan de negocio. Esta plantillita tiene como finalidad y que nosotros podamos revisar esa viabilidad de nuestro proyecto, ¿no? No solamente nosotros, sino también esos jurados, esos futuros inversionistas. ¿Listo? Entonces, de manera general, esta plantillita, nosotros aquí vamos a incluir precisamente el nombre de nuestro plan de negocios. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá plan de negocios, la hamburguesa. La hamburguesa. Recuerden, muchachos, que yo estuve trabajando precisamente en esto desde el trimestre pasado. Entonces, la información que yo voy a incluir aquí es la que hemos venido, eh, la que trabajé prácticamente como de ejemplo el trimestre pasado. Sin embargo, pues ya nosotros sabemos que el proyecto que ustedes actualmente están elaborando ya tienen como tal unos datos más aterrizados, ustedes ya saben exactamente pues hasta dónde deben apuntar y demás, ¿no es cierto? Entonces, muchos de esos datos que se generaron eh, del ejercicio anterior, pues desde luego que es necesario hacer sus ajustes. Pero pues a manera aquí de ejemplo y demás, pues entonces yo voy a tomar parte de esa información. ¿Listo? Entonces la fecha de iniciación, voy a suponer que yo voy a dar inicio el 15 de enero del 2022. ¿Listo? Que yo voy a proyectar como tal esa iniciación. Bueno, esta plantillita contiene digamos que dos partes, ¿no? La primera parte, que es la parte donde nosotros vamos a incluir los datos, aquí le llaman hojas de datos. Entonces, aquí es donde nosotros, en unos espacios en blanco, nosotros vamos a adicionar la información pertinente. Entonces, ¿qué es la información? Información sobre inversiones, información sobre financiación, productos y gastos. ¿Listo? Que las siguientes hojas de resultados, tesorería, balance y análisis, básicamente, como su nombre indica, son hojas de resultados. Entonces, con la información que nosotros incluimos allí, entonces ya la plantillita, ella hace como tal, digamos que se cuadre como tal de la información. ¿Listo? Entonces, en estas hojitas nosotros no vamos a incluir absolutamente nada. Pues de igual manera, la plantillita pues también nos ofrece como esta seguridad de que no vayamos a borrar alguna fórmula o algo, ¿no? Entonces, no hay manera como tal de que nosotros quizás vayamos a intervenir y vamos a causar como tal un daño, como tal en la plantillita. ¿Listo? Bueno, sin embargo, pues de todas maneras nosotros debemos como tal cuidar la información que vamos a incluir allí, ¿no es cierto? Porque esa es la que nos va a reflejar la viabilidad, ¿listo? De nuestro proyecto productivo. Bueno, aquí en la parte de las inversiones, aquí en esa plantillita, acá nos indica que nosotros debemos introducir precisamente esa información en la cual nosotros vamos a requerir, ¿no es cierto? Iniciando nuestro proyecto productivo, nosotros vamos a tener unas requisiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿unas requisiciones en qué? Pues desde luego en maquinaria, ¿no es cierto? Quizás vamos a necesitar nosotros algunos equipos, mueblarios, ¿no es cierto? Quizás vamos a necesitar un recurso allí disponible, ¿no es cierto? Para poder dar iniciación o pues en marcha a nuestro proyecto y lo vamos a poner aquí en las inversiones. ¿Listo? En la financiación, pues acá vamos a incluir nosotros de qué manera nosotros hemos conseguido como tal esos recursos para poder invertir, ¿ya? Entonces, por lo tanto, inicialmente las inversiones y la financiación pues deben tener un saldo igual, ¿no? Porque se supone que nosotros arrancamos, ¿no es cierto?, con X recursos, ¿no es cierto? Entonces, porque esto desde luego tienen un respaldo, y ese respaldo fue precisamente lo sacamos de esa financiación. ¿Listo? Que los productos, pues entonces aquí vamos a hacer esas proyecciones de venta, vamos a hacer esas proyecciones de compra, vamos a indicar acá los precios, ¿no es cierto? Tanto de venta como de compra. ¿Listo?
Los gastos, pues aquí vamos a incluir entonces esos rubros que necesitamos precisamente para la puesta en marcha. Entonces vamos a incluir el gasto en personal, gastos de alquiler, servicios públicos, entre otros, ¿listo? Que ya sabemos que pues ya nosotros manejamos como tal parte de esta información. ¿Listo? Aquí ya en la cuenta de resultados, esto nos va a generar precisamente ese resultado del ejercicio. Entonces, en esta cuenta nos va a haber reflejado esa utilidad o esa pérdida que hemos alcanzado durante los periodos de tiempo. Aquí los periodos de tiempo en esta plantilla es en años, ¿listo? Entonces lo tenemos proyectado a 5 años. ¿Listo? Aquí la tesorería, aquí nos va a reflejar ese movimiento como tal que vamos a tener de esos dineros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese dinero? ¿Cómo vamos a conseguir nosotros esos dineros? ¿Ya? Entonces vamos a reflejar como tal aquí lo que tiene que ver con los pagos, con lo que tiene que ver con los cobros, inversión, financiación. ¿Listo? Y aquí el balance entonces nos va a dar como la luz de cómo se encuentra distribuida precisamente nuestra unidad productiva, nuestro proyecto productivo, cómo va a estar distribuido. Entonces aquí vamos a encontrar los activos y vamos a encontrar los pasivos, ya, y los patrimonios. ¿Listo? Aquí en el balance, entonces aquí es donde vamos a revisar año tras año, pues de qué manera este plan de negocio pues va creciendo. Y los análisis, ¿no es cierto? Que esta es una parte evaluativa, básicamente, esta es la evaluación que va a tener nuestro proyecto. Entonces, esos inversionistas o esos jurados van a detallar obviamente en este análisis porque básicamente es el que nos va a dar como tal la luz de la viabilidad, ¿no es cierto?, de nuestro plan de negocios, si realmente vale la pena invertir en él o no. ¿Listo? Bueno, entonces para que nosotros podamos diligenciar todas estas cositas, pues es necesario desde luego preparar y conocer como tal la información, ¿no es cierto? Entonces por acá yo les pegué, ¿no? Y los datos, esos datos son del ejercicio que yo les quiero acá mostrar, muchachos, desde luego que eso no lo vamos a reflejar así, sino que es como para que ustedes sepan de dónde es que salen precisamente cada uno de los datos que nosotros vamos a incluir aquí. Entonces, ustedes se acuerdan, en el semestre pasado nosotros acá incluimos que gastos de administración, ¿cierto? Entonces, hay unos gastos por acá que habíamos determinado, ¿no es cierto? Que impuestos, que viáticos, que cafeterías, servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por acá hay un listadito como tal de esos gastos, que el arriendo, que mire el servicio público, que el agua, que la energía, que el internet, ¿no es cierto? Cafetería, bueno, etcétera, 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 que tenemos como tal un consolidado, ¿no es cierto? Mire que esta información ya sabemos en qué plantillita pueden ir, ¿no es cierto? Mire, gastos de propaganda y publicidad, ustedes también en esta parte, si es necesario que ustedes hagan un detalle, aquí yo se los hago de manera general, pero es necesario que ustedes se pulan sobre todo en esa parte porque realmente es como la columna vertebral del programa que ustedes están desarrollando, ¿no? Que ustedes están estudiando como tal y preparándose, ¿no? Entonces, en eso tienen ustedes que fajar, ya en cómo van a estructurar ustedes en un programa o en un plan como tal de publicidad, ¿no es cierto? Y venta, comercialización. ¿Listo? Al detalle con todas las actividades, los rubros y demás, y lo vamos a incluir entonces allí en donde corresponde. ¿Listo? Aquí la estructura organizacional, lo que tiene que ver con el talento humano, ¿no es cierto? Entonces recordemos que aquí en mi estructura yo tenía pues obviamente la distribución de gerente, contador, ¿no es cierto? Los vendedores y demás, pero ya en la estructura que ustedes van a manejar, pues desde luego que ya se encuentra más ajustada a la realidad, ¿no es cierto? Lo que realmente ustedes van a realizar, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues desde luego, quizás estas cositas van a cambiar, ¿no es cierto? Sin embargo, la intención de ubicar dentro de nuestro plan de negocios, los cargos, los objetivos, los roles, los requisitos, pues desde luego se encuentran allí. ¿Listo? El sistema de contratación, de igual manera, es necesario que nosotros podamos proyectar precisamente eso, porque ellos nos van a dar la luz de cómo nosotros vamos a hacer esos pagos y de qué manera, ¿no es cierto?, cuáles son los rubros que podemos vernos inmersos precisamente en ellos. Y la escala salarial, desde luego, ¿no? Que tanto el sistema de contratación como la escala salarial, pues vienen siendo
se vienen viendo relacionados entre sí. Entonces aquí yo también lo traigo aquí como tal. ¿Listo? Y por aquí lo que tiene que ver con todo lo que incurre, ¿no es cierto? El gasto como tal en personal, ¿no es cierto? El sueldo, ¿no es cierto? La seguridad social, que, bueno, la dotación, en este caso, pues con la dotación, nosotros podíamos manejarlo pues también de manera pues global, allí en la parte de los gastos, ¿listo? Por acá tenemos unos gastos de constitución también de la empresa, que quizá lo podemos también manejar, ¿listo? Ahí en gastos. Bueno, por acá, por este lado, por acá, este lado, entonces ya acá incluí unos datos del mercado. Entonces resulta que ustedes por allá en la investigación de mercado, ustedes deben tener pues parte de estos datos, ¿no es cierto? Estos datos a mí, ¿para qué me sirven? Estos datos me sirven a mí para hacer la proyección como tal de las ventas y obviamente hacer la proyección de las compras, ¿no es cierto? Para conocer precisamente en qué ambiente es el que yo me encuentro como tal inmersa o como o el ambiente en el cual pues, yo quiero como tal incursionar, ¿no es cierto? Entonces acá yo coloqué unos datos en los cuales, pues claro, solo podemos encontrar ahí dentro de nuestro plan de negocios, ¿no es cierto? Con los datos que nos da precisamente la luz de que realmente ese producto de hamburguesa sí viene creciendo, ese mercado sí viene creciendo pues de manera paulatina y obviamente que se disparó ya en pandemia. ¿Listo? Entonces, por acá, que según las investigaciones realizadas, soportadas, se encontró que entre las variables preferibles en el momento de comprar las hamburguesas son el sabor de la carne, que no contenga tanta grasa, etcétera, etcétera. Esto a mí me sirve, desde luego, para desarrollar productos, ¿no es cierto? Que por acá, que el promedio como tal de en que funcionan los establecimientos que hacen comidas rápidas, entonces el promedio son de 4 días, ¿no es cierto? Mire las marcas más conocidas ya que ustedes tienen allí, que la comparación, etcétera, etcétera, pues yo lo hice demasiado, demasiado consolidado, pero ustedes pues obviamente tienen una información un poco más amplia, ¿listo? Y la deberán soportar como tal, ¿no es cierto? Aquí el valor como tal promedio de la carne de hamburguesas. Listo, que por acá tenemos también el crecimiento como tal del sector de restaurantes, que eso a mí me sirve para proyectar ventas. ¿Listo? Que por acá el consumo como tal de las hamburguesas por parte de los latinoamericanos también me sirve para proyectar ventas. ¿Listo? Por acá, mire, la línea de comidas rápidas del segmento de hamburguesa es el más consumido, entonces con el 40% de la hamburguesa, seguido del pollo que es a un 26%, ¿no es cierto? Y la pizza con un 11%. Entonces también me está dando como tal luz de que realmente ese producto sí es viable, sí es bastante aceptado y sí es bastante consumido, por lo tanto yo tengo una oportunidad allí de incursionar en el mercado. ¿Listo? Por acá, entonces acá yo ubico información de tamaño de mercado, ¿no es cierto? Y demás. Mercado objetivo, miren, el mercado objetivo mío va a ser precisamente aquellos establecimientos pequeños de comidas rápidas. ¿Listo? Ese es mi mercado objetivo. ¿Listo? Ahora, por aquí vamos a establecer entonces esa demanda potencial. Entonces, esa demanda potencial es la que me va a indicar a mí, bueno, de toda esa demanda, ¿no es cierto? Yo puedo proyectar entonces y funcionar o tomar por lo menos una tajadita, ¿no es cierto? Pero pues para tomar esa tajadita yo necesito saber, bueno, cuánto es lo que hay en su totalidad, ¿listo? Entonces, eso ustedes ya lo saben, la formulita, eso ya la conocemos. Entonces, aquí ya... nos genera a nosotros el resultado de que nuestra demanda potencial ha de ser de, mire, 80.433.600 pesos. ¿Listo? O sea que eso es lo que el mercado, ¿no es cierto? Pues realmente consume, digámoslo así, en promedio, ¿no? De hamburguesas, ¿listo? Mensuales, ¿listo? Entonces yo puedo aspirar, obviamente, de todo eso, pues a sacar una tajadita de allí, ¿no? Listo. Por acá, por acá, por acá.
Bueno, que por acá nosotros desde luego que vamos a necesitar unas máquinas, unos equipos, ¿no es cierto? Y demás, pues desde luego que para poder desarrollar nuestras actividades de operación, ¿no es cierto?, de comercialización. Entonces, yo establecí que íbamos a necesitar un equipo de cómputo. Miren, entonces aquí, ¿se acuerdan por allá arriba que les indica a ustedes dentro de la plantillita que, bueno, los requerimientos? Y yo les dije, bueno, que van a necesitar unas neveras, que otros van a necesitar quizá unos congeladores y demás, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya nosotros traemos esa información. Podríamos decir, muchachos, que el componente financiero es como transformar, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hemos colocado allá de información lo transformamos en números. ¿Ya? Todo es en número, todo es en valor, todo es en cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar de equipo? Aquí, obviamente, que aquí yo hice la justificación de para qué requiere el equipo. Eso también ustedes lo van a tener que justificar. El congelador, ¿no es cierto? Y yo tengo que especificar, bueno, qué las dimensiones, el tamaño y para qué necesito ya el congelador o los congeladores, ¿no es cierto? Las termoneveras, ¿no es cierto? Acá, bueno, yo especifiqué unas termoneveras, ¿no es cierto? Que lo vamos a utilizar precisamente como transporte, ¿listo? Porque miren, nos permite precisamente garantizar esa cadena de frío que es necesaria y suficiente, que se requiere, ¿listo? Por acá unos escritorios, ¿no? Que los vamos a requerir precisamente, miren, los escritorios con sus respectivas sillas se han de requerir dos, los cuales tendrán destinación de uso, para uno para el gerente y el otro para el gestor de mercado, ¿no es cierto? Y los de ventas, que de todas maneras ellos necesitan como tal tener un sitio donde, donde también realizar sus actividades de pronto de proyecciones y demás. Y mira, una impresora también. Aquí yo establecí que para el año, ¿no es cierto? El segundo año y proyectando precisamente un amplio ritmo de volumen de trabajo, pues entonces consideramos necesario adquirir la impresora. ¿Listo? Entonces ya, con eso entonces ya constituí como tal mi equipo, ¿no es cierto? Mis máquinas, equipos para poder laborar. ¿Listo? Que por acá entonces tenemos el punto de equilibrio. Entonces recordemos que por acá nosotros ya especificamos unos gastos, unos egresos, ¿no es cierto? Y con eso pues nosotros podemos establecer ese punto de equilibrio. Mire, ese punto de equilibrio está en la venta, ¿no es cierto?, mensual de 4.904 hamburguesas. ¿Listo? Paquetes de hamburguesas para poder soportar como tal todos estos gastos mensuales que, que debemos cubrir. ¿Listo? Entonces, esto pues también ustedes tienen como tal esa fórmula, pues eso no voy a andar tampoco en eso. Por acá sí se establece que se hará compra de producto cada 15 días, entonces el promedio será de 2.500 paquetes. Entonces aquí ya estoy más o menos proyectando, ¿no es cierto?, unos pedidos, ¿ya? Que quizás eso sea necesario, pues más adelante, ¿no es cierto? Bueno, por acá ubiqué esta información sobre el comportamiento del IPC. Pero ese comportamiento del IPC es a 2020, ¿listo? Ese es a 2020, bueno, 2021 dice acá, pero es realmente a 2020. Sin embargo, pues acá dentro de la información que ubiqué en Actualícese, nos indica que para el año 2021 lo que va recorrido, entonces contamos con un IPC del 1.6%. Entonces, ¿qué quiere decir ese índice? Este índice, bueno, que ese es el comportamiento como tal de subidas y bajadas que tiene precisamente los precios del mercado, los principales precios del mercado del consumidor. Ya por lo regular, pues se toman los de la canasta familiar, los que más rápidamente los hogares consumen. ¿Listo? Entonces aquí tomamos este valor, que eso es muy importante precisamente para poder hacer la proyección. Ahora por acá tenemos, acá tenemos las ventas de unidades proyectadas, muchachos. Entonces sí es importante que nosotros podamos proyectar las ventas mensuales y con ellas pues podamos proyectar como tal esas ventas en el año, ¿no es cierto? Entonces se supone que siempre va a haber un incremento.
¿no es cierto? Entonces acá estas son las ventas del año 1, pero acá tenemos las ventas del año 2 y solamente hasta el año 3. Pues realmente yo había proyectado como hasta el año 5, junto con las compras, pero pues bueno, algo pasó aquí. No me guardó. Bueno, después nosotros lo vamos a construir. ¿Listo? Entonces, aquí se establece que las ventas como tal proyectadas las vamos a asumir según el comportamiento como tal del IPC, ¿listo? Pero podemos quizás eh, eh, colocarle sus incrementos, ¿no es cierto?, según precisamente el comportamiento de la industria. ¿Y cuál es la industria? Pues la industria es del restaurante, porque recordemos que nosotros vamos a dirigir nuestro producto a esos pequeños establecimientos de comidas rápidas, ¿no? A esos establecimientos de comidas rápidas y que en el establecimiento de comidas rápidas, pues yo también tengo el dato de cuántos son, ¿no es cierto? Yo tengo el total como tal de mi mercado, por eso es muy importante que ustedes logren establecer esto, cuál es ese mercado al cual ustedes van a dirigir, cuántos son, ¿ya? Y qué es realmente. Entonces, para un emprendedor es importante determinar un solo mercado objetivo por ahora, ¿no es cierto? Para que en el momento de la penetración, pues obviamente se vaya a enfocar todos sus esfuerzos en generar ideas precisamente que les permita que activar esa venta y no tener 2, 3 o 4 segmentos de mercado, pues su objetivo, porque pues realmente los recursos como tal no alcanzan, ¿no es cierto? Y cada uno de los mercados pues se comporta de una manera diferente y las preferencias son diferentes y todo lo demás, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que nosotros calcamos específicamente ese mercado clave en el cual nosotros inicialmente vamos a apuntar, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, para el caso mío es ese. ¿Listo? Que por acá yo tengo establecido como tal cuántas son las unidades. Una venta de 4.905 hamburguesas. No sé si es mi punto de equilibrio, ¿no es cierto? Pero quizás dentro de los análisis que ustedes puedan desarrollar, quizás ese número pueda ser menor. Entonces no sería 4.905, sino que ustedes quizás puedan decir, no, es que en el mes uno, ¿cómo voy a ya vender todo eso? Entonces más bien reduzcámosla. Quizás vamos a vender 1.000, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, miren que esos análisis deben ser bien concienzudos, pero sacados precisamente de la información, de la investigación de mercado que ustedes han desarrollado. Por eso es muy importante que los datos que ustedes tengan sean válidos, sean verídicos, sean lo más reales posibles. ¿Listo? Bueno, por acá yo proyecto obviamente que un aumento aproximadamente el 1%, se supone que yo voy a estar permanentemente penetrando en ese mercado, ¿no es cierto? Y activando aún más lo que tiene que ver con las ventas, ¿listo? Entonces son un establecimiento pequeño que yo no le voy a vender un paquetico de hamburguesas, no sé, que supone que yo tengo que vender 10 o 20 paqueticos de hamburguesas, ¿no es cierto? Y eso es pedidos, ¿no es cierto? Y vamos a tener como tal varios clientes y demás, ¿listo? Entonces, bueno, por acá ya establecemos esta parte. ¿Listo? Y con las compras, pues entonces hacemos algo similar. Sin embargo, en las compras, nosotros desde luego que no solamente vamos a tener en cuenta la venta proyectada, sino también el stock en el cual nosotros vamos a contar iniciando cada mes, ¿listo? ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a tener allí en las neveras? Bueno, ahorita sí vamos a pasar de una vez a llenar esas plantillitas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar precisamente con nuestras inversiones. Entonces recordemos que por acá en la plantillita, en la información que yo tengo por acá, yo determiné que tenía por acá unos elementos, que necesitaba unos elementos, ¿no es cierto? Unos equipos, un congelador, etcétera, etcétera. Bueno, por acá yo no establecí exactamente, ¿no es cierto? El valor como tal del congelador, pues sin embargo, nosotros lo debemos establecer en nuestro proyecto, ¿listo? Y traerlo aquí. ¿Listo? Pues para este caso, que yo asumo que voy a necesitar un congelador grandecito, ¿no es cierto? Donde me quepa varias hamburguesas, ¿no es cierto? Que ese congelador me puede estar costando por ahí unos 2 millones de pesos. ¿Listo? Aquí yo hice más o menos un ejercicio y resulta que los tamaños de las celdas, pues realmente
por lo menos en esta parte, no son muy grandes, entonces no se acepta como números grandes, se aparece como X, 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 y necesita uno como ampliar, pero resulta que aquí la plantilla no lo deja uno ampliar, ¿ya? Entonces yo voy a quitar 3 ceros, ¿listo? Que esos 2.000, ¿no es cierto? Para mí serían 2 millones realmente, ¿vale? Entonces, si ustedes lo van a, ¿qué? A utilizar así de esa manera, pues ustedes deberán reflejar esa situación dentro de las observaciones, ¿ya? Al componente financiero, ¿vale? Pero pues si realmente les aguanta porque realmente los valores pues no son tan grandes, ¿no es cierto? Como lo que tenemos establecidos acá en este ejemplo, pues sencillamente los ubican desde luego con los valores normales, ¿vale? Entonces acá un congelador me va a costar a mí 2 millones de pesos, ¿no es cierto? Un mobiliario, que es lo que tiene que ver con los escritorios y las sillas y demás, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer que ese mobiliario me cuesta 1.900.000 pesos. ¿Listo? Que un equipo informático, es decir, un computador, entonces inicialmente yo voy a necesitar un computador y ese computador a mí me puede estar costando 1.800.000 pesos. Que yo voy a necesitar una termonevera, que yo por ahí hice la cotización, y una termonevera, pues en las condiciones en donde yo necesito, ¿no es cierto? Me cuesta a mí 100.000 pesos, digámoslo así grandecita, etcétera, para el transporte diario de mis productos, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a necesitar cuántas termoneveras, me parece que 2. En el primer año se van a necesitar 4 termoneveras para garantizar la cadena de frío. Entonces me dice que en el primer año. Entonces, si es en el primer año, entonces yo podría comprar de manera inicial, por ejemplo, 2 termoneveras, ¿no es cierto? Y en el mismo año, miren, el año 1, porque ese es en el inicio de la actividad, ¿no es cierto? Pero en el mismo año yo puedo conseguir las otras 2. ¿Listo? Sin embargo, ustedes también pueden iniciar entonces con el inicio de la actividad una vez comprando las 4 neveras, pero entonces yo dije, no, primero vamos a comprar las 2 primeras y después en el mismo año vamos a comprar las otras 2, ¿listo? Por acá que la impresora. Entonces mire que para el segundo año, entonces proyectamos precisamente conseguirnos o comprarnos esa impresora, mire, para el segundo año, es decir, el año 2. ¿No es cierto? Digamos que esa impresora nos puede estar costando aproximadamente 350.000 pesos, una económica, ¿no es cierto? 350. 350. ¿Listo? Una impresora pues económica, desde luego, ¿no? Que ustedes van a necesitar una impresora que de color, que características, pues entonces ya es la necesidad como tal de su proyecto, ¿ya? Y el tiempo pues también. Yo le indico acá en el año 2, pero quizás ustedes vayan a indicar, ¿no?, que durante el año, ¿no es cierto? Durante el año de implementación, entonces vamos a conseguir esa impresora. Eso lo designarán ustedes. ¿Vale? Que por acá en el congelador que vamos a necesitar uno iniciando la actividad, pero me parece que yo por acá coloqué que vamos a necesitar otro congelador. Para el tercer año, ¿no es cierto? Bueno, aquí no serían 100 hamburguesas realmente, sino aquí serían 1.000 unidades de hamburguesas para el tercer año. Listo, entonces el tercer año, entonces vamos a decir que en el tercer año, pues bueno, vamos a incluir entonces el mismo valor del congelador. Sin embargo, pues aquí hay que anotar que si nosotros queremos hacer un ejercicio mucho más real, pues deberíamos entonces hacer una investigación al respecto de cuál es el promedio en que suben o pueden bajar precisamente estos artículos, porque hay algunos artículos que tienden más bien a bajar en el transcurso del tiempo más que subir, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos establecerlo, ¿vale? Resulta que estos artículos, pues desde luego que tienen un tiempo de vida útil, ¿no es cierto? Todos los elementos, los equipos, los escritorios, la maquinaria y demás, pues desde luego que hay un tiempo de vida que ya se encuentra establecido incluso desde el fabricante, ¿no es cierto? Y contablemente, pues también se puede dar como tal un manejo a esto. Entonces, es muy importante para nosotros hacer esa amortización, esa depreciación de estos elementos, establecer precisamente ese tiempo de vida. Entonces, vamos a indicar que cuando nosotros conseguimos o
o hacemos compra de una nevera, un congelador, nosotros aspiramos que por lo menos esta nos dura, aunque sea 10 años, ¿no es cierto? Mínimo que nos dure 10 años. Que tal vez un mobiliario también, nosotros vamos a aspirar a que nos dure aproximadamente 10 años ese mobiliario, ya que quizás esos equipos informáticos, ¿no es cierto?, contablemente se maneja como tal, la amortización de la depreciación de se maneja a un año. Ya sin embargo, pues como estamos en un ejercicio de emprendimiento y demás, pues para comprar un equipo y renovarlo para el próximo año, pues como que, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que ese equipo de informático nos va a tener un año de vida de 3 años, ¿listo? Un periodo de vida de 3 años. Esas termoneveras vamos a aspirar que nos duren unos 8 años y esa impresora, al igual que los equipos de cómputo, los vamos entonces a proyectar que nos dura a nosotros 3 años. Entonces, miren, ese es el porcentaje como tal de la amortización, que ya se nos generó de manera automática y nosotros no vamos a poder modificar absolutamente nada de esto. ¿No es cierto? Cabe indicar, muchachos, que para esto también hay unas metodologías en las cuales nosotros podemos amortizar el tiempo de vida de estos artículos, ¿ya? Aquí realmente es de manera simple y directa, ¿ya? Pero hay otras maneras, ¿viste? Contablemente, ¿vale? Bueno, por acá entonces tenemos como tal el activo, total activo no corriente y total activo corriente. Bueno, todo eso que nosotros indicamos y que se llama activos no corrientes son aquellos activos en los cuales nosotros, número uno, pues vamos a necesitar directamente para el objeto, en el objeto en el cual se encuentra inmersa la actividad económica, ¿cierto? Número uno. Número dos, que esos artículos, a pesar de que pueden ser vendidos, el congelado yo lo puedo vender, el mobiliario lo puedo vender, ¿no es cierto? Pero realmente no es conveniente venderlo porque lo necesitamos, ¿no es cierto? Número dos. Número tres, pues no lo vamos a vender de una manera fácil, ¿no es cierto? No le vamos a sacar un beneficio realmente, o sea, real. Si nosotros vamos a vender un congelador, ¿no es cierto? Pues obviamente que nosotros no le vamos a sacar como tal una utilidad, porque el congelador, a pesar de que es un producto que lo podemos, digamos que hacer este proceso de la venta, pues realmente inmediatamente nosotros debemos que comprar otro, no porque lo necesitamos. Ya no lo vamos digamos que la venta como tal de este tipo de elementos, pues desde luego que no es nuestra actividad como tal económica. Nuestra actividad económica, ¿cuál es? Las ventas de hamburguesas, no la venta ni de congelador, ni de mulares, ni equipos informáticos, ni nada. Por eso es que se le dicen que son activos no corrientes. ¿Listo? No se pueden transformar de una manera fácil, ¿no es cierto?, en capital líquido, ya en efectivo, ya en fluidez para la organización. Sin embargo, aquí en el activo corriente, pues pasa lo contrario, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros unas existencias iniciales que son los mismos inventarios, los inventarios esos productos de inventario se venden y obviamente pues rápidamente pueden convertirse precisamente en efectivo. Igualmente aquí lo que hay en tesorería, lo que tiene que ver con la caja de los bancos, ¿no es cierto? Si hay dinero en efectivo, pues mire, está disponible allí pues para ser utilizado, ¿no? Y en el banco pues tenemos una cuenta que fácilmente nosotros podemos hacer el retiro, ¿no es cierto? Y obtener así el dinero rápido, ¿listo? Y fácil. ¿Listo? Entonces, para las existencias, sí es necesario que nosotros proyectemos cuánto es lo mínimo que nosotros debemos tener día a día, ¿no es cierto? O al finalizar cada periodo allí en nuestras neveras. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer entonces un ejercicio así sencillito, machetazo. Sin embargo, pues para eso, muchachos, también hay fórmulas. También hay fórmulas para nosotros determinar los inventarios. Y para determinar los inventarios, pues desde luego que también es necesario establecer las políticas. Con las políticas nosotros podemos establecer esos mínimos, topes mínimos y esos topes máximos que debemos como tal mantener. ¿Ya? ¿Para qué? Pues obviamente lo mínimo nos va a garantizar, ¿no es cierto?, que las ventas o que el proceso como tal de la venta pues no se vea afectado por la falta de producto, ¿no es cierto? Y los topes máximos pues nos van a garantizar desde luego que no vayamos a tener más producto del que nosotros realmente podamos sacar.
ya porque si hay más producto, pues obviamente que el esfuerzo como tal para poderlo sacar, pues va a ser mayor, y el tiempo como tal de duración, el que debe tener como tal esos productos en nuestra bodega, pues se va a alargar, y eso va a ser un perjuicio, porque cuando vaya a esos productos allá a los puntos de ventas, por ejemplo, en el caso mío de los establecimientos, pues entonces el tiempo de vida pues va a ser mucho más corto, ¿ya? Y eso entonces significa deterioro como tal de la calidad también, ¿ya? A pesar de que el producto se encuentre en buen estado y todavía tiene su tiempo de vida útil, ¿no? El que se acerque como tal a su fecha de vencimiento, eso ya son indicios de que estamos fallando en la calidad del producto. ¿Listo? Bueno, entonces, si se supone que nosotros al mes, nosotros vamos a hacer esa cantidad, esa rotación como tal de nuestros productos, 4.905, ¿no es cierto?, unidades, y esas unidades las vamos a dividir entre las semanas, por ejemplo, entre las 4 semanas que contiene el mes, ¿no es cierto? Y estas las vamos a dividir entre los 6 días a la semana. ¿Por qué 6 días a la semana? Porque nosotros vamos a descansar un día, ¿no es cierto? Vamos a descansar un domingo. Eso también entra dentro de las políticas de la organización. ¿Listo? Que eso es importante que nosotros también las podamos establecer, y mire que eso nos genera a nosotros parámetros precisamente para incluir allí esos datos que necesitamos. Listo. A mí me da un total de 204 unidades. Yo tengo que tener disponible todos los días mínimo 204 unidades, y quizás máximo, quizás podemos establecer unas 250 unidades, ¿no es cierto? Mínimo 204, o 210 unidades, por ejemplo, y máximo, por ejemplo, 250. ¿Listo? Podemos establecer eso como política. Entonces, digamos que las existencias iniciales para nosotros poder arrancar serían de 210 unidades, ¿listo? De hamburguesas. 210 unidades de hamburguesas. Sin embargo, pues como estas nosotros tenemos que valorizarlas, ¿no es cierto? Contar como tal con este costo de compra, ¿no? Entonces vamos a mirar entonces en la información si nos arroja ese dato, que si nos arroja ese dato, porque si nosotros establecimos por acá punto de equilibrio, es porque tenemos como tal el costo. Costo del producto, entonces decimos que nuestro costo del producto ha de ser de 4.100 pesos. ¿Listo? Este es nuestro costo del producto. ¿Listo? Entonces las 210, ¿cierto? Por los 4.100 pesos. Eso nos da un total de 861.000 pesos en existencias. ¿Listo? Que eso vamos a arrancar nosotros en el día 1. Día 1. ¿Listo? Sin embargo, muchachos, aquí yo tengo que hacer la aclaración en que nosotros no todos los días vamos a vender. Esa es la diaria, ¿no es cierto? Resulta que por aquí nosotros planteamos que íbamos a hacer ventas, compras cada cuánto, por aquí establecemos una política. Miren, si se establece que se hará compra de producto cada 15 días, ¿no es cierto? Mire, entonces el promedio como tal para que nosotros hagamos esa compra son de 2.500 paquetes. ¿Listo? Entonces vamos a jugar más bien con ese dato. ¿Listo? Porque no vamos a comprar todos los días ese tipo de productos, sino cada 15 días, ¿vale? Entonces, 200, ¿qué? 2.500 paquetes. Listo. Vamos a contar nosotros. Entonces, si son 2.500 paquetes, pues obviamente que este congelador pues realmente no lo es muy suficiente, y debemos aumentar como tal, mire, esa capacidad. ¿Listo? Entonces, si ese congelador a mí me permite almacenar aproximadamente 1.000 hamburguesas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ampliar. Entonces, no sería como tal un congelador, sino que serían 2 congeladores que tengo yo que comprar. Entonces, esos tipos de cositas nosotros vamos a ir analizando a medida que desarrollamos nosotros el ejercicio, ¿ya? Y a la final, pues desde luego cuando podamos acá incluir precisamente esos análisis, vamos a poder como tal eh,
hacer ese análisis de esa situación como tal de mi proyecto, pues entonces vamos a mirar entonces de qué manera vamos a seguir ajustando nuestro proyecto, pues de tal manera de que el proyecto sea lo más real posible y también viable. ¿Listo? Este es como el objetivo de este plan de negocios también. ¿Listo? Que tengamos como esa visión de cómo podemos organizar. ¿Listo? Ahora tenemos entonces eso como existencias iniciales. ¿Listo? Que es la primera quincena, entonces nosotros tenemos que comprar esto. Uy, sin embargo, aquí nosotros tenemos que quitarle los ceros, por acá 3 ceros. Listo, así, así. Listo. Entonces 10.250.000 pesos como tal de activo. Bueno, para tesorería, resulta que de todas maneras nosotros tenemos que tener un efectivo, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros tengamos un efectivo, bien sea en caja o bien sea en el banco, un efectivo de tal manera que podamos cubrir por lo menos una parte de los costos o los gastos que podamos de pronto incurrir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar precisamente aquí nuestros daticos, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los costos mensuales? Y los costos mensuales en cuanto a nómina, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con gastos administrativos y demás, pues aproximadamente es 11.700.000, ¿no es cierto? Entonces vamos a provisionar precisamente un valor similar. ¿Listo? Entonces vamos a provisionar 11 millones de pesos a ver cómo nos va. ¿Listo? Listo. Listo, vamos a decir entonces que tenemos esos 11 millones de pesos ahí en el banco. Listo, provisionados, quizás para poder hacer algún abono, quizás para cubrir parte, desde luego, de la nómina, mientras recogemos como tal la cartera producto de las ventas. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos construida nuestro plan aquí de inversiones, ¿vale? Entonces decimos que el total de la inversión para nosotros sería, mire, de 28.150.000 pesos. Eso es el recurso que nosotros debemos tener para poder precisamente cumplir eh, ¿con qué? Con esos gastos que nosotros vamos a incurrir, con esos equipos, esos mobiliarios, en el cual pues obviamente que nosotros necesitamos tener y desde luego esté disponible, ¿no es cierto?, para cubrir parte de los gastos. Entonces por acá tenemos la siguiente fichita, que ver con los cálculos intermedios. Estos cálculos intermedios pues básicamente van a parar a las fichitas de balance y estados de resultados. ¿Listo? Entonces aquí, de igual manera, mira, acá nosotros no podemos hacer ningún tipo de modificación, no vamos a poder hacer ningún cambio en los mismos. ¿Listo? Entonces ya la plantillita ya les protege a ustedes esta información. Sin embargo, sí es necesario indicarles a ustedes que es necesario que una persona maneje esta plantilla. ¿Listo? Porque recordemos que cualquier información adicional que vayamos a agregarle, quizás un cerito que le quitemos accidentalmente o un numerito, ¿no es cierto? Que le borremos, pues obviamente eso va a afectar como tal los resultados del plan de negocio, ¿vale? Otra cosita también a agregar es que por lo regular, en el caso de los emprendedores, ¿no es cierto? Siempre ellos cuentan, bueno, no solamente con las ganas y la disposición de emprender y con la idea como tal, ya el plan de negocio para poder desarrollar esa idea, ¿no es cierto? Pues también puede tener algunas cositas como computadores, un mueblario, ¿no es cierto? Que ya tengan como tal, que puedan poner a disposición precisamente del proyecto, ¿no es cierto? No necesariamente todo tiene que ser compra, 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 o sea, no, ¿cierto? Resulta que para ese tipo de elementos, como puede ser el mueblario, como puede ser quizá un equipo informático, un computador que la vayamos a destinar exclusivamente para el negocio, ¿no es cierto? Para este proyecto, nosotros ahí debemos hacer la valorización como tal de ese artículo. ¿Listo? Este producto así de segunda mano. ¿Listo? Y desde luego que el tiempo como tal de vida útil que tiene este artículo, este elemento, pues obviamente va a hacerse reducido, ¿no es cierto? Entonces, si es un mueblario, si son unos escritorios, etcétera, etcétera, que están en buen estado, sí, pero pues igual ya están usados.
ya su tiempo de vida, ¿no es cierto?, ya se ha cortado. Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a establecer un precio coherente, no vamos a incluir allí un precio como si fuera un artículo nuevo cuando realmente no lo es, no lo es. Entonces, vamos a tratar de ser lo más realistas posibles. ¿Listo? Aquí con esto. Para los chicos que no vayan a montar como tal un negocio aparte, porque dentro de los grupos en donde ustedes están, en donde ustedes, bueno, los compañeritos, ¿no es cierto?, algunos equipos de trabajo, eh, tienen proyectado quizás montar su negocio, su empresa, uno en Rivera, ¿no es cierto?, y el otro en Campo Alegre, ¿no es cierto? Como ellos sí deben como tal hacer esas instalaciones, ¿no es cierto?, esas adecuaciones como tal de ese punto de venta, entonces ellos sí van a necesitar un congelador, van a necesitar los mueblarios, los equipos y demás. Los chicos que van a vender directamente solamente ahí en el punto de venta de Sena, ya en escena, ustedes no vayan a hacer el cálculo como tal de este mobiliario, que si en escena hay un congelador, que si en escena allá hay una nevera, que si en escena hay un equipo de cómputo, entonces ustedes la van a agregar a que como parte de su proyecto, no vayan a hacer eso, porque eso no es verdad. Escena lo que hace es prestarle. Esos mueblarios realmente pertenecen a escena, no le pertenecen al proyecto a ustedes, ya que ustedes lo van a usar en calidad, no sé, de préstamo o calidad quizás de alquiler, ¿no es cierto?, de ese tipo de elementos, ¿ya? Pero eso no les pertenece al proyecto de ustedes. Sin embargo, los otros muchachos que sí vayan a desarrollar su proyecto productivo aparte, en donde tienen que conseguir todo aparte, ¿no es cierto?, ellos sí deben valorizar este tipo de elementos, ¿vale? Y si tienen algún elemento de segunda que quizás puedan aportar al negocio, pues mire que es importante porque esto también da puntos para los inversionistas, ya que no solamente el inversionista, pues de casi que todo, sino que bueno, ¿qué va a aportar también el emprendedor? ¿Ya? ¿Cuánto va a aportar también el emprendedor? ¿Listo? Entonces no solamente que va a aportar el producto y la idea de las ganas, sino que también pueda aportar quizás aquí en recursos de caja, ¿no es cierto? Quizás aquí en algunos elementos que de hecho ya pueden conseguir como tal y lo pueden agregar al plan de negocios. ¿Listo? Bueno, cerrando el paréntesis, continuamos entonces aquí con nuestro activo no corriente, aquí con el cálculo intermedio, básicamente, aquí lo que nos refleja es que para el inicio nosotros vamos a contar con ese recurso y con el valor como tal de ese recurso para nuestros balances. ¿Listo? Entonces, en total, en inicio en total, nosotros vamos a tener valorizado un inventario en equipos y maquinarias, un valor de 6.900.000. Sin embargo, terminando el año, ¿no es cierto?, en ese año de iniciación, nosotros vamos a tener obviamente que un aumento como tal de esos recursos, ¿no es cierto?, de nuestro activo como tal. Entonces, va a pasar de 6.900.000 a 7.100.000, ¿no es cierto? Para el año 2, pues también se incrementó, ¿no es cierto?, el valor, porque aquí, miren, aquí nosotros ya hicimos como tal una compra de cositas, miren, acá hicimos una compra de cositas, entonces aquí lo vamos a aumentar. Listo, al igual el año 3, listo, aquí ya no vamos a contar específicamente con 2 neveras, sino que vamos a contar acá con 3 neveras, que su valoración como tal es de 6 millones de pesos. ¿Listo? Bueno, pero resulta que como esos elementos, pues realmente se van depreciando año tras año y se deprecian precisamente con el uso de los mismos, ¿no es cierto? Entonces es necesario que nosotros hagamos precisamente el cálculo de esas amortizaciones. Ustedes se acuerdan aquí los periodos de vida útil que nosotros ubicamos aquí. Entonces aquí en esa tablita nos va a reflejar precisamente esa información. ¿Listo? La dotación, bueno, acá le llaman dotación amortizaciones, que es el valor como tal de la amortización que nosotros vamos a hacer anualmente. ¿Listo? Entonces, para las neveras, como son 2 neveras, ¿no es cierto? Entonces, la amortización para el año 1 será de 400.000 pesos, el mueblaro será de 90.000 pesos, los equipos informáticos, ¿no es cierto?, será de 600.000 pesos, porque recuerden que nosotros dividimos el costo de ese artículo sobre el tiempo de vida o el
pues o la vida útil de esos elementos. Y eso es lo que hacemos. Si ustedes quieren, pues haga el ejercicio, pues de igual manera, miren, aquí ya se encuentra como tal establecido, ¿no es cierto? Aquí es por, pues obviamente como está en porcentaje, entonces toca hacerle el por y no el dividido. ¿Listo? Eso es lo que pasa aquí. Entonces, año por año nosotros tenemos que sacar el mismo rubro por cada uno de estos elementos. Mire, el mismo rubro por cada uno de esos elementos. ¿Listo? El mismo rubro por cada uno de esos elementos. Ya que en el año 3, pues ya no serían 2, sino que ya serían 3 congeladores, los que nosotros vamos a depreciar. Y ya aquí es lo que tiene que ver con la amortización acumulada, ¿no es cierto? Eso es lo que año tras año nosotros tenemos que tener reflejado como tal allá en los libros. ¿No es cierto? Que si en el año 1 nosotros sacamos 400.000 pesos, en el año 2 entonces va a estar lo del año 1, pero también debe estar reflejado en el año 2. Entonces tendremos 800.000 pesos de depreciación para nuestro congelador. ¿Listo? En el año 3 vamos a tener 1.400.000 de depreciación para nuestro congelador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí ya le sumamos otro congelador adicional. ¿No es cierto? Y así sucesivamente hasta el año 10, que completa como tal la totalidad. ¿No es cierto? Lo que nos cuesta como tal los congeladores, ¿de cuánto es? Los 6 millones de pesos. ¿Listo? Hasta completar esos 6 millones de pesos. Bueno. Y acá, pues, simplemente aquí se valorizan, que esta valorización, pues, también va a ser parte como tal de los estados de resultados y los balances. Van a restar como tal el valor de estos equipos, ¿no? De estos activos. Bueno, vamos a pasar entonces con la parte aquí de la financiación. Esa financiación que nos indica de dónde sacamos nosotros esos recursos, ¿no es cierto? Entonces recordemos que la inversión y la financiación inicial deben ser del mismo valor. ¿Listo? Entonces miremos acá, entonces de recursos propios, nosotros qué vamos a aportar. Entonces, si por lo menos acá en inversiones, nosotros decimos, bueno, vamos a aportar el computador, vamos a aportar esos equipos, ese equipo informático y vamos a aportar por lo menos el mueblario, ¿no es cierto? Entonces, mire que ya tenemos nosotros aquí una financiación, ¿no es cierto? Que esa financiación es de 2.700.000, ¿no es cierto? Que nosotros decimos que vamos de nuestros recursos, vamos a hacer esa aportación. 1.700.000, ¿listo? De recursos propios, ¿vale? Bueno, que de préstamo, entonces, ¿cuánto nosotros vamos a prestar? Viendo que, miren, que la inversión que nosotros estamos haciendo es de cuánto, miren, de 28.150.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa financiación? Ah, bueno, de modo, nos toca hacer esos préstamos, ¿no es cierto? Entonces, acá nos dice que la inversión y la financiación inicial deben ser iguales. Entonces, mira, acá hay una diferencia. La diferencia es de 25.450.000 pesos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos como tal prestar. Listo. ¿Sí ven? Ya desapareció. Entonces, ya quedaron las sumas iguales. ¿Sí? Ya quedaron las sumas iguales. ¿Listo? Resulta que aquí en los préstamos nosotros debemos apuntar que entidades como el SENA nos haga como tal a nosotros ese apoyo, ¿ya? Que quizás el SENA nos vaya a cobrar un interés bajito, ¿no es cierto? Pues por el dinero como tal del préstamo, ya para nuestro proyecto. Entonces, bueno, ¿de cuánto es ese porcentaje? ¿No? Que si no lo vamos a hacer a través del SENA, sino que vamos a hacer el préstamo a través de entidades bancarias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la tasa como tal en la cual esas entidades bancarias nos van a facilitar este recurso? Y obviamente que el tiempo, ¿ya? ¿A cuánto tiempo? ¿Ya? Entonces, por lo regular, por lo menos en SENA, en los planes de negocios, me parece que el tiempo es como que de 3 a 5 años, me parece que es el tiempo en el cual pues, le da a los emprendedores para que paguen como tal sus deudas, ¿no? Y que si realmente el proyecto realmente cumple con el objetivo, número 1, número 2, que el proyecto realmente crezca y número 3, pues que genere bastante empleo, pues obviamente puede haber una condonación como tal de esa deuda, ¿no es cierto?
que eso es lo que debemos como tal aspirar, ¿no? A no pagar. Que si es por medio del préstamo, por medio de inversionistas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a esos inversionistas? Ya, entonces, ¿cómo vamos a repartir como tal esa utilidad a esos inversionistas? Ya, ¿en qué tiempo nosotros vamos a tener eh, hasta qué tiempo nosotros vamos a hacer esos pagos, ¿no es cierto? Esas devoluciones como tal de esos recursos. ¿No? ¿A qué tiempo nosotros vamos a devolver capital? Quizás a qué tiempo vamos a devolver con intereses, ¿no es cierto? Y demás. Que por lo regular, pues los inversionistas lo que pretenden, obviamente, es recuperar el capital y continuar como tal recibiendo esos beneficios año tras año, ¿listo? Eso es lo que ellos se pretenden, ¿no es cierto? Recuperar el capital, pues por medio, obviamente, de los beneficios, ¿no? No es que ellos van a decir, ay, vence, voy hágame el favor y me paga todo lo que le presté, o sea, no es como los bancos, ¿no? Sino que el capital va a continuar allí. Sin embargo, el inversionista, él proyecta, ¿no es cierto?, que recupera a través de los beneficios, ¿no es cierto?, periódicos, hace la recuperación de su inversión. ¿Listo? Eso es lo que se hace básicamente. Entonces vamos a decir que en el ejercicio, vamos a decir que un banco nos presta a una tasa de interés de 3.5%, ¿no? ¿Listo? De 3.5% y vamos como es un préstamo, pues, digamos que pues grandecito, entonces vamos a decir que lo vamos a trasladar o sea, ¿cómo nos va? A 5 años. 5 años, sí, vamos a ponerlo a 5 años, pues a ver cómo nos va con el ejercicio. ¿Listo? Nos queda siempre pesadito, ¿no? A 7 años. Pongámoslo a 7 años. Listo. Bueno. Esto por acá es como tal la inversión. Entonces recordemos que aquí para el año 1 nosotros vamos a hacer otra compra, otra nevera. Para el año 2 vamos a hacer la compra de algo que vamos a comprar acá. ¿Qué vamos a comprar? Me parece que la impresora. Uy, la impresora. No, la impresora aquí es muy costosa, muchachos. Qué pena con ustedes. Aquí toca quitarle otro cero a la impresora. Ah, no, es que el año 1, estas son las neveritas, mentiras, me confundí, qué pena. Así está bien, entonces son las neveras, las termoneveras, eso quiere decir la impresora y esto es lo que tiene que ver con, ese es el congelador. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar con lo que tiene que ver con los cálculos intermedios, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que ver básicamente con ese préstamo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, miren, esos 25.450.000 pesos, eso es lo que efectivamente nosotros vamos a prestar, ¿listo? Entonces vamos a ver de qué manera nosotros vamos a distribuir esa deuda. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es el capital como tal, ¿no es cierto? El capital, pues según las cuotas a las cuales la plantillita acá nos proyecta, ¿no es cierto? Entonces, se nos va a ver como tal reducido, ¿no es cierto? Año tras año y por ese periodo en el cual nosotros indicamos. Para el caso es de 7 años, pero pues para el ejercicio me voy a devolver más bien y voy a indicar acá 5 años, porque 5 años es lo que tenemos acá proyectado, ¿listo? Listo, 5 años. ¿Listo? Entonces se supone que ya para el año 4, ¿no es cierto? A finalizar el año 4, mire, nosotros tenemos entonces una deuda todavía de 5.446.000 pesos, que eso nosotros lo vamos a pagar en el año 5. ¿Listo? Ya en el año 5 ya se supone que al finalizar el año 5, se supone que ya nosotros ya saldamos como tal esa deuda. ¿Listo? Y si aquí nosotros quisiéramos incurrir en otros préstamos a futuros, en el año 2, en el año 3, pues entonces acá, desde luego que se vería como tal reflejada esa información. ¿Listo? Por acá los gastos financieros lo que nos va a reflejar es precisamente ese costo, este costo de los intereses, ¿ya? Que nosotros vamos a tener, mira, un costo de intereses de 890.750 pesos, acá para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y hasta el año 5 nosotros vamos a incurrir como tal en gastos financieros.
¿Listo? Por concepto de esos intereses, ¿vale? Y por acá lo que tiene que ver con la devolución como tal de los préstamos, ¿listo? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer la devolución de los mismos? Mire, tras año, precisamente vamos a ver como tal un incremento. Ya, al contrario de los otros que vamos a ver una reducción, aquí vamos a ver es un incremento. ¿Listo? Porque es la devolución que nosotros hacemos. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente plantillita. La plantillita es de los productos, ¿listo? Entonces aquí es una plantilla igualmente muy clave para, para nuestro plan de negocios. Aquí en esta plantilla tenemos establecido unos productos. Aquí la plantillita nos da la opción de tener 5 productos. Miren, 5 productos. 5 productos, ¿ya? Que en el caso mío, ¿no es cierto? Solamente voy a manejar una línea de producto, unas hamburguesas de 5 unidades, paqueticos de 5 unidades. ¿Listo? Pero si ustedes tienen otras líneas de producto, obviamente pues la van a poder incluir aquí. Entonces, que para el año 1, para el año 2, 3, 4 y 5, entonces, ¿cuáles son o cuántas son las unidades que nosotros vamos a proyectar? Entonces, recordemos que estas ya las tenemos acá establecidas. Ya sacamos nosotros esa tablita. Mira. Acá me quedó cortada. Entonces acá yo establecí unas ventas mensuales, ¿no es cierto? Un comportamiento aquí mensual que si yo lo sumo, ¿no es cierto? Me da como tal esto. Estos 62.204 paqueticos de hamburguesa en el año. ¿Listo? ¿Cómo es la cosa? Vamos a traer más bien ese número de unidades porque... Listo. Este es para el año 1, para el año 2. Siempre vamos a atender como al aumento, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes hacen una investigación bien concienzuda, ¿no es cierto? En el cual quizás algunas investigaciones puedan arrojar que en un futuro próximo, por X o Y circunstancias, o que X o Y variables, ¿no es cierto? Coyunturas, quizás pueda haber una escasez, por ejemplo, ese tipo de productos, y si hay una escasez, pues obviamente se va a elevar como tal el valor de ese producto, y si se eleva ese producto, pues obviamente que la demanda pues también coherentemente va a contraerse y va a evitar, ¿no es cierto?, hacer consumo como tal de esos productos, va a contraer la compra de este tipo de productos. Entonces, mire que es importante que nosotros mantengámonos actualizados, precisamente pues con la información que referente a la industria. Sabemos que la carne específicamente es un producto que siempre tiende a subir, ya que cuando los precios pueden ser favorables para el consumidor, los precios no tienden a bajar, sino que tienden a ser estables. Eso se encuentra ya establecido en investigaciones que se han realizado, ya que cuando realmente el valor, el precio como tal al consumidor debería bajar, porque obviamente que los costos de la producción y demás de carne también bajan, realmente eso no sucede. Ya lo que hace es que se estancan simplemente. Y ahí no bajan, pero siempre suben, eso siempre sube. Listo, que por acá nosotros vamos a establecer un precio. Entonces, miremos por acá cuánto nosotros establecimos ese precio de venta del producto. Acá, punto de equilibrio, nosotros establecimos que el precio de venta va a ser con relación, me parece que por acá yo establecí que el precio de venta va a ser con relación a los precios promedios del mercado. Creo que por acá yo lo establecí, si no estoy mal. Por acá. Miren. Por acá, mire, el valor de la carne hamburguesa es de 6.700 paquetes. 6.700 por paquete de 5 unidades. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, más o menos se estableció este valor de precio de venta, mire. Entonces, 6.508 pesos. Acá realmente tener unas fórmulas, chicos. Lo que pasa es que al momento de copiar, pues no se me copiaron las fórmulas.
¿Listo? Básicamente fue por eso. Mire, todo esto tenía como tal su fórmula. Bueno, por acá entonces vamos a ubicar los 6.508 pesos. Digamos que vamos a ponerlo así. ¿Listo? Bueno, ese es para el año 1. Pero para el año 2, ¿cómo nosotros vamos a establecer el precio de venta? No vamos a establecer el mismo precio de venta, ¿no es cierto? Siempre va a haber un incremento. Entonces, para eso nos vamos a apoyar precisamente en esos datos macroeconómicos que yo tanto los he molestado a ustedes con eso. Entonces, miren, entonces vamos a tomar entonces el valor como tal del IPC, ¿no es cierto? El índice de precios al consumidor, ¿no? Para agregarle precisamente esos puntos, ¿listo? A nuestro precio de venta. Sin embargo, realmente nosotros en el ejercicio, nosotros establecemos por lo regular, con esos datos son tendencias de incremento, ¿ya? Entonces, eso realmente nosotros no lo colocamos así de manera libre y espontánea, que porque, no, el valor del IPC promedio, entonces coloquemos eso ahí, no. Ya, no, realmente cuando nosotros vamos a hacer algo bien concienzudo, nosotros tomamos todos esos datos, y más, datos de, de, de años anteriores, ¿no es cierto? Cogemos nosotros todos estos datos, nosotros los incluimos allí en una gráfica de dispersión para mirar precisamente cuál es la tendencia y así mismo establecer, obviamente, los futuros periodos de tiempo, cuánto posiblemente pueda ser realmente el incremento. ¿Listo? Es así mismo. Pero entonces para el ejercicio como tal, nosotros vamos a ubicar este IPC 1.6, ¿vale? Aquí les voy a colocar una vez la formulita, pues esa formulita pues de igual manera ustedes ya la saben, ¿no? Entonces, por acá vemos entonces un incremento de este mismo. Vamos entonces a arrancar como tal con un incremento de este mismo. ¿Listo? Si quizás nosotros quisiéramos agregarle desde luego aquí hasta el año 5, que sería como lo más pertinente, entonces podríamos hacer ese ejercicio. ¿Listo? De hacer un incremento, me parece que el incremento entre uno y otro, ahorita me voy a hacer entonces un cálculo aquí en la calculadora. ¿Cuánto podría ser ese incremento? Pues para aplicarlo pues de una manera proporcional para el año 4 y para el año 5. ¿Listo? Siete, 4, 26. Listo. Sería el 111. Sería el 11, más o menos. De casi el 12%. Casi el 12%, sí, porque dijimos que íbamos a incrementar un punto año tras año y íbamos a incrementar un puntito. Entonces, si es del 12%, entonces serían 77,426 por el 12%. Listo. Por acá tendríamos que para el año 4 serían las cantidades a vender. Listo. Ahorita esto y para el año 5 aproximadamente serían estas las unidades como tal a vender. Ay, caramba. Listo. Estas serán las unidades a vender. ¿Listo? Entonces vamos a copiar aquí la formulita, vamos a decir que el IPC, ¿cierto? Que la tendencia es esa, ¿vale? Pero vuelvo y repito, muchachos, pues para eso sí es necesario que nosotros establezcamos esas gráficas de dispersión para establecer la tendencia, ¿listo? Al aumento, al decrecimiento y así mismo poder nosotros determinar estos precios, ¿vale? Listo. Bueno, aquí vamos a determinar en periodo medio de costos
de cobros en días, entonces nosotros aquí vamos a determinar cuánto es el tiempo que nosotros le vamos a dejar a nuestros clientes para que nos paguen a nosotros. Entonces recordemos que yo en el caso mío van a ser establecimientos, ¿no es cierto? Son esos restaurantes que venden estos productos, ¿no es cierto? Entonces, como son a restaurantes, entonces, obviamente que yo puedo dejar quizás un periodo, ¿no es cierto?, para pago quizás de 15 días, ¿no es cierto?, o de 7 días, ¿no es cierto? Le facilito el producto y dentro de 8 días me paga el producto, por ejemplo, o dentro de 15 días me paga el producto, ¿ya? Te vamos a establecer acá un periodo para recoger cartera de 15 días, ¿listo? Pero para el caso de la mayoría de ustedes, ¿no es cierto? Quizás el cobro sea en día cero, 0 días para cobro, porque inmediatamente ustedes venden, inmediatamente recogen como tal ese valor. ¿Listo? Ustedes no lo van a vender al por mayor, sino que lo van a vender es al detalle. ¿Listo? Y al detalle, pues obviamente personas que van a ponerse a dar créditos que por un paquetico de salchichas, ¿no? Bueno, compren suministros. Entonces, aquí nosotros vamos a recordar que nosotros aquí establecimos precisamente unos valores de existencias, ¿no es cierto? Que esas existencias son de compras de cada 15 días, ¿no es cierto? Pues para poder responder eh, con esta proyección de ventas, ¿no es cierto? Entonces, desde luego que, muchachos, eh, nosotros para poder establecer la compra tenemos que obligatoriamente tener en cuenta estas unidades a comprar. Entonces tenemos que establecer estas 62.204 unidades, ¿no es cierto? Más los topes mínimos o está el tope máximo que nosotros quizá podemos tolerar precisamente para la compra. ¿Listo? En este caso, pues vamos simplemente a establecerlo por los 2.500, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a comprar cada 15 días, ¿listo? Pero eso lo vamos a establecer pues según algunas políticas que podamos establecer en compras, ¿listo? Es importante por eso construir las políticas de compra, políticas de manejo de inventarios, políticas de manejo de la caja, políticas de selección de personal, políticas de contratación, etcétera, etcétera, políticas de manejo al cliente, todo eso es importante. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí este valor, ¿no es cierto? Más las unidades como tal que nosotros debemos tener en el inventario, ¿no? Digo, las unidades que nosotros mínimos vamos a comprar cada 15 días. ¿Listo? Por acá que el precio, entonces, de igual manera que nosotros calculamos por acá el precio de venta de los artículos, así nosotros vamos a calcular el precio de venta de nosotros. Resulta que nuestro precio como tal de compra, nosotros ya lo tenemos establecido por acá. Ya lo establecimos por acá. Nuestro precio del producto es de 4.100 pesos. Supongamos, muchachos, acá vamos a suponer que a nosotros nos van a mantener ese valor constante, ¿no? Vamos a suponer que nuestro proveedor nos mantiene durante el año ese mismo, los 4.100 pesos, aunque realmente en el ejercicio real, pues realmente no es así, ¿no es cierto? Ay, bueno, aquí como que creo que estoy errada, 4.000,10. Aquí realmente no es todo este valor, sino que nos toca es por aquí, así. Porque nosotros estamos quitándole 3 ceros, ¿no es cierto? Solamente a las cantidades monetarias estamos quitándole 3 ceros, entonces pues por ende debemos establecer eso para que los datos sean reales, ¿listo? Bueno, listo, entonces de la misma manera que nosotros calculamos los productos para el año 1, digo, las cantidades de ventas como tal para el año 1, para el año 2, para el año 3. Entonces, así mismo vamos a proyectar como tal estas mismas. ¿Listo? Vamos a suponer que sean así. Vamos a tomar entonces
el volumen de ventas más lo que debemos nosotros comprar, ¿listo? Cada 15 días, ¿listo? Para establecer como tal estas compras de insumos, ¿listo? Y que con respecto a los precios, pues igual lo vamos a tomar el incremento según el IPC, ¿listo? Vamos a hacer la misma operación, ¿listo? Entonces vamos a tomar estos datos, vamos a tomar como tal estos datos. ¿Listo? Bueno. Vuelvo y repito, muchachos, esto por regular uno no lo hace así, sino que lo hace a través de otros métodos mucho más confiables, pero desde luego que necesitamos esta información ya procesada, esta información procesada. ¿Listo? Eso vuelvo y otra vez les indico eso para que, cosa de que a ustedes le pregunten, entonces tengan ustedes el criterio de responder. Entonces, ¿por qué ustedes tomaron ese valor, ¿no es cierto? Ese porcentaje, ¿listo? Que ustedes van a tomar otro porcentaje, pues entonces sustenten por qué lo van a tomar, ¿listo? Ese el porcentaje de la tasa como tal de crecimiento de esa industria, ¿no es cierto? Es porque se proyecta realmente que esta si tiende al incremento, pues obviamente de manera coherente, pues vamos también a establecer ese mismo crecimiento. ¿Listo? Bueno, por acá esto. Ya, entonces acá tenemos como tal la proyección tanto de nuestras compras, ¿no es cierto?, como de nuestras ventas. De igual manera que nosotros vamos a establecer, como nosotros sí vamos a comprar en grandes volúmenes, ¿no es cierto? Nosotros sí no tenemos que comprar, imagínense, 2.500 unidades aproximadamente, cada 15 días, ¿no es cierto? Y serían 5.000 unidades cada mes, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos establecer entonces que a nuestros proveedores quizás nos vaya a permitir, ¿no es cierto?, hacer un pago cada 30 días, ¿no es cierto? Entonces vamos a aspirar a que una vez nosotros podamos recoger esta cartera, mire, cada 15 días nosotros tenemos que hacer cobro, recogemos esta cartera, entonces inmediatamente podamos tener esa liquidez para pagarle a esos proveedores, ¿listo? De otra manera diferente, que si quizás nosotros aquí establezcamos, quizás un periodo de recoger cartera 30 días y nuestros proveedores nos piden a 15 días, entonces nosotros tenemos que tener mucha liquidez precisamente para responder, porque mire la rotación como tal de la cartera va a ser más lenta, ¿no es cierto?, que la rotación como tal de los pagos, ¿vale? Entonces en eso nosotros tenemos también que tener criterio para responder también si nos llegan a preguntar algo sobre esto. ¿Listo? Y aquí pues la valoración de las existencias, ¿no es cierto? También pues, la vamos a proyectar. Acá unidades, se supone que nosotros arrancamos entonces con unas unidades de 2.500, ¿no es cierto? Y a un precio de ¿qué? De 4.100 pesos, ¿cierto? Que teníamos precisamente este valor de la existencia, de este valor de las existencias, este es el inicial, ¿no es cierto? Recordemos que ese es el inicial, sin embargo, aquí lo que nos solicitan a nosotros es el valor de las existencias al finalizar el año. ¿Ya? Y para nosotros establecer realmente esa valoración de las existencias, pues es necesario que nosotros hagamos ese juego de inventarios, ¿no es cierto? En donde tengamos en cuenta el inventario inicial más las compras menos las ventas, entonces eso nos va a generar a nosotros un valor en cantidad, obviamente, y en precio. ¿Listo? Porque si los precios obviamente son variables durante el periodo como tal transcurrido del año, entonces pues desde luego que no va a ser igual el precio de venta inicial que el precio, el precio de la mercancía inicial, ¿no es cierto? Que el precio de la mercancía al finalizar del periodo. Pero nosotros vamos a suponer que nuestro proveedor nos mantuvo a nosotros este valor constante durante el año. ¿Listo?
para no perdernos precisamente con esos juegos de inventario, ya que para juegos de inventario, pues desde luego que hay otras metodologías que podemos utilizar para esto. Entonces, dentro de esas metodologías contamos con las PEP, las web, promedio ponderado principalmente, sin embargo hay otras más, dependiendo, y estas van a depender también del tipo de productos que nosotros vamos a comercializar o tipo de inventario, ¿listo? Eso también va a depender del sistema como tal de inventario que nosotros vamos a manejar. Pero aquí no vamos tampoco, al igual que con las amortizaciones, tampoco vamos a profundizar mucho de esto. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan eso, que eso existe y que eso se da y que eso incluso es necesario nosotros establecerlo ahí, ya en un plan de negocio, cómo va a ser el tratamiento de nuestros inventarios. ¿Ya? Que recordemos que el plan de negocio es proyectar nuestra empresa, ¿no es cierto? Proyectar nuestras empresas a futuro, ¿listo? Bueno, este es para el año 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer el mismo comportamiento, ¿no es cierto?, de incremento de ventas y de compras, ¿no es cierto? Así vamos a establecer el mismo comportamiento acá con lo de las existencias, ¿listo? Aquí el precio, obviamente que va a ser el mismo, y ubicar entonces este valor, digo, listo, establecerlo así, ¿listo? Bueno, de todas maneras, este tipo de, de fórmulas, pues obviamente que tienen ese defecto de que nos dan con decimales, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de unidades, pues nosotros vamos a decir 2.580,64 unidades. No, tenemos que establecerlos en números redondos. Vamos a ver si acá permite. No, así. Listo, mira, acá sí permite los números redondos. ¿Listo? Números redondos. Vale. ¿Listo? No tenga nada que ver con... Listo, números redondos. Acá en precio, pues vamos a indicar entonces el mismo valor. Supongamos que vuelvo y repito, que nuestro proveedor nos mantenga durante todo el año el mismo precio porque nosotros somos unos buenos clientes. Pero eso por lo regular, eso no se da. Nosotros tenemos que establecer algo lo más real posible. Listo. Ya tenemos nuestra valorización como tal de nuestras mercancías. ¿Listo? O sea que al finalizar cada uno de estos periodos, nosotros vamos a encontrarnos precisamente con estas unidades y con la valorización como tal de las mismas, ¿listo? Con sus respectivos incrementos. ¿Listo? Entonces, miren acá, bueno, ya tenemos como tal esas diferencias. ¿Listo? Entonces, recuerden, el incremento que yo utilicé es con respecto a ¿qué? Al IPC, ¿listo? Pero ustedes pueden establecer quizás otra medida de incremento, ¿vale? Y si ustedes van a establecer otra medida de incremento, pues solamente la deberán ustedes sustentar. Bueno, muchachos, voy a hacer un corte aquí mientras preparo como tal esta información. Voy a hacer un cortecito acá y ya vuelvo y grabo.